sí, eso es importante. Ya estamos grabando, profe. Bien. El tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy nosotros dejamos de lado un poco lo que es la programación. Nos orientamos un poco a lo que es la base de datos. Eh, Cabe destacar de que ustedes cuando hacen un programa deben almacenarlo, deben guardar las informaciones para luego posteriormente modificarla, eliminarla o consultarla. Entonces, yo le dejé una tarea a ustedes para que investigaran sobre las bases de datos y puedan irse retroalimentando en ese sentido. Le expliqué más o menos en la clase anterior qué eran las bases de datos, porque estaban compuestas por tablas, los diferentes tipos de bases de datos. Le expliqué también por qué estaban compuestas las tablas también. Se decía que las bases de datos estaban compuestas por tablas o entidades. Y le decía también por qué estaban compuestas las tablas. Pues yo le dije a ustedes que debían descargar un paquete en internet, debían entrar a Google y escribir, por ejemplo, el paquete AppServe, perdón, y en ese paquete, cuando usted lo descarga en su computadora, va a encontrar varios programas. Va a encontrar, por ejemplo, el programa MySQL, que es un gestor de base de datos. Y va a encontrar, por ejemplo, Apache, que es un software que nos va a permitir a nosotros convertir nuestra computadora en un servidor web. Y va a tener un programa que se llama PHPMyAdmin, que es un programa que va a permitirle a usted administrar su base de datos en ambiente web. Y va a encontrar un programa que se llama PHP, que es también un lenguaje de programación orientado a la web. Con el hecho de tú descargar ese programa en tu computador, ya cuando tú lo instales, vas a tener estos 4 paquetes. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, sencillo. Tú simplemente tienes que entrar a Google. Y ahí en el buscador escribe AppServe. Y le da ese que está ahí, ese 8.6.0. Cuando le da la primera opción aquí, vamos a ver si se me lleva a la página. Y lo descargamos. Tú le das ahí a descargar. Cuando tú lo descargues, entonces tú lo instalas. Puede ser este. Ahí. Y ya comenzará a descargar. Dependiendo de la velocidad de tu computadora. Vale. Entonces, cuando tú lo descargues, Sol, tú lo tienes que buscar. 8 punto cuánto es el AppServe. 8 punto cuánto es el AppServe. Usted lo pone AppServe, le da el primero y ya lo descarga, le va a salir de una vez. Bien, entonces mira, aquí cuando se descarga, tú vas ahí a tu carpeta de descarga y lo vas a buscar el archivo. A ver. Cuando se descarga, tiene otro nombre, dice, a ver. Tiene un nombre ahí. Ah, no lo veo ahí. Yo tengo uno aquí. Precisamente hoy lo estaba utilizando para instalárselo a un cliente. Bueno, ya está.
No lo encuentro. Es ver cómo se llama, lo está descargando. App. Ok. Bueno, si no lo encuentro ahí, voy a otro lugar que sí sé que está ahí. Voy a venir aquí a documentos y en programa tengo uno, imagino. Yo tengo ese que es una versión vieja. Y el nuevo de ahora debe estar. Bueno, ahora vamos a esperar que se descargue ese que está ahí, se está descargando ahora. El tema es que este programa, cuando tú lo instales, tú vas a poder tener el MySQL que vamos a utilizar como gestor de base de datos en nuestra computadora y vamos a convertir nuestra máquina en un servidor de base de datos. Un servidor de base de datos. Vamos a tener el programa y vamos a convertir nuestra máquina en un servidor de base de datos. Bueno, míralo aquí. El app serve, tú le das doble clic ahí. Cuando tú le das doble clic, te va a decir que si lo quiere instalar, tú le dices que sí. Y tú le vas a dar siguiente, 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 siguiente. En este caso, yo no lo voy a instalar porque yo lo tengo instalado. Entonces, él te va a pedir una contraseña. Tú le vas a poner, por ejemplo, el usuario, el primer usuario, el usuario que viene por defecto. El primer usuario es root, ese lo trae por defecto. Root. Entonces, tú le vas a poner un usuario, qué sé yo. Tú le puedes poner tu nombre, pero que tenga por lo menos 8 caracteres. Pero que no se te olvide esa contraseña. Si se te olvida esa contraseña, tú no vas a poder trabajar. ¿Ok? Él te va a pedir la contraseña. Lo único que te va a pedir es la contraseña. Tú vas a darle a instalar siguiente, siguiente a todo. Va a instalar todo, todo, todo. Y al final te va a preguntar, te va a decir qué contraseña tú quieres utilizar. El usuario que se utiliza es root por defecto. Y entonces tú vas a ponerle una contraseña. Por ejemplo, tú le puedes poner, si tú te llamas Miguel, tú le pones Miguel, qué sé yo, 1, 2, 3, 4. Pero que esa contraseña tenga por lo menos 8 caracteres. Y luego te va a pedir que la confirme la contraseña. Miguel, 1, 2, 3, 4. O sea, tú te pones Miguel, tú puedes poner la que tú quieras, siempre y cuando tú le pongas 8 caracteres. Ahora bien, ¿cómo tú te vas a dar cuenta si el gestor de base de datos quedó bien instalado? Nada, tú lo único que tienes que hacer es abrir el navegador, vas a abrir el navegador, y entonces cuando tú abres el navegador, tú vas a escribir aquí, en la dirección donde tú pones las páginas, tú vas a escribir localhost. Ok, right. Te lo voy a colocar aquí. Tú escribir la palabra localhost. Ok. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un host en informática, en sistema, en tecnología, un host es cualquier dispositivo que se encuentra conectado a un segmento de red. Por ejemplo, ¿cuántos hosts vamos a tener conectados a nuestra red? Esos son todos y cada uno de los dispositivos que van a estar conectados a nuestro segmento de red. Entonces, cuando tú dices localhost, esto significa en equipo local, o sea, la máquina, esta máquina que yo estoy utilizando ahora. O sea, entonces, si yo pongo localhost aquí, si yo pongo localhost y le doy enter, todo pegado, si te sale esa ventana, significa que el PHP se te instaló bien. El PHP se te instaló bien y el MySQL también. Entonces, tú le vas a dar un clic ahí donde dice, a la primera opción que dice PHP Database Manager versión 4.66. Le da ahí.
Bueno, en este caso me entró directamente, pero él debía pedirme una contraseña. Déjame ver si yo puedo salir de aquí. Hola, buenas noches para todos. Yo voy a salir y voy a entrar con otro navegador. Yo estaba dentro del navegador. Vamos a entrar con este, por ejemplo. Pone aquí, localhost. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo le doy aquí, él me pide el usuario y la contraseña. El usuario que usted va a colocar es el primero que yo le mencioné. El usuario se llama root. Te va a ponerle root y va a poner la contraseña. Va a poner la contraseña que tú seleccionaste. Tú especificaste. Recuerda que no se te puede olvidar. Si se te olvida la contraseña, no vas a poder trabajar, no vas a poder conectar el sistema a la base de datos, porque hay luego una parte donde nosotros tenemos que agregarle al sistema esas credenciales, agregarle lo que es el usuario, agregarle lo que es la contraseña, para que pueda tener acceso, apertura a lo que es el gestor de base de datos, y entonces a partir de ahí comience el flujo de información. Le damos a continuar. Buenas noches para todos. Y va a entrar. Entonces, esta más o menos, la plataforma el PHP MyAdmin, que es Estamos muy bien, gracias a Dios. el cual nos permitirá a nosotros poder administrar, dirigir, controlar la base de datos en ambiente web. ¿Me escuchan ahí? ¿Ok? Usted sabe la IP de la computadora, desde el celular. Si Bien, vamos a coloca la IP de tu computadora, tú instalaste dicho programa, pues entonces tú vas a poder tener acceso al gestor de base de datos en ambiente web desde tu celular o cualquier otro dispositivo. Otra manera también, que localmente no te funciona, otra manera es que tú puedes colocar la IP de navegador de 127.0.0.1 y esta es una dirección IP local de la tarjeta que utilizan los computadores locales utilizan eso, hacen referencia para que tú te des cuenta que el localhost o el 127.0.0.1 es lo mismo. Algunos programas, algunas computadoras tienen programas que están obstaculizando dicho programa y entonces no te va a dar. La semana Después que tú lo instalas no te funciona, es porque tú tienes algo que te está incluyendo. Hay una tareita ahí que se llama RAM extraño en tu computadora instalado y lo desinstale o en tú le formatees tu computadora que es genuina y luego puedes para entonces tú agarras y le das a la opción de creación de PHP Manager y vas a colocar aquí tu usuario y la contraseña para poder instalar la aplicación. Bien, una vez que tú haces esto, entonces tú vas a poder tener acceso a la plataforma de PHP MyAdmin. En esta parte izquierda tú vas a encontrar todas las bases de datos que hayas creado. Recuerden lo que le dije en la clase anterior. Las bases de datos son una especie de contenedor en la cual se pueden almacenar gran semana. que las bases de datos profe. tablas. Todo el examen. ¿Eso yo estoy escuchando dos voces? De la guía anexa. El profe. Ustedes, los profes. Cuenta que esa tarea, ese trabajo así, es muy un poco largo. Un poco largo. Y vamos a reducir un poco. La guía está pues, mire la guía ahí. Ahí está la guía. Ok.
Ahora sí creo que nos estamos escuchando. Déjame ver si puedo apagar el micrófono del profesor. Miren a ver si ven ahí la guía. Ya, resuelto el problema. Bien, le decía que aquí, por ejemplo, aquí tenemos las bases de datos que se han creado. ¿Cómo yo creo mi base de datos? Si yo le doy un clic, por ejemplo, qué sé yo, a esa base de datos que dice ahí que se llama ASOPréstamo, si yo doy signo de más, yo puedo visualizar todas las tablas que yo he creado. Pero si yo le doy un clic encima también a la base de datos, en la parte derecha, aquí en esta área aquí, me va a presentar todas las tablas. Cabe destacar de que esto se puede manejar de diferentes maneras. Esta es una forma fácil y sencilla que en ambiente web tú puedes administrar tu base de datos, pero también tú puedes tener un programa, un software que te permita a ti administrar tu base de datos. Qué sé yo, tú puedes utilizar MySQL Administrator o tú puedes utilizar la consola también. Por ejemplo, debes saber que existe una consola que es como una ventanita, como si fuera el DOS, que si tú vienes aquí, por ejemplo, y escribes MySQL, ahí tú le das donde dice MySQL Command Line Client, y tú colocas tu contraseña, la contraseña que tú, y ya a nivel de consola, esto básicamente yo lo utilizo en las universidades para los ingenieros, y por aquí es donde nosotros básicamente manipulamos la base de datos. Quizá con ustedes no sea muy factible porque quizá no tienen la experiencia de los códigos y demás, pero aquí a nivel de comando que se trabaja todo. Por ejemplo, si yo quisiera ver las bases de datos, yo utilizo un comando que se llama show databases, punto y coma. El punto y coma es un delimitador que limita la línea de código dentro del gestor de base de datos. Entonces yo pongo show databases, a ver si puedo poner un chin más grande. A ver, poner la fuente. Ahí no. Ahí sí. Y digo, por ejemplo, show database y le doy enter, él me va a mostrar todas las bases de datos que yo tengo en el sistema ahora mismo instalada. Pero eso a nivel de código. Si yo quisiera, por ejemplo, esa base de datos que se llama PCS, si yo quisiera entrar a esa base de datos, que de PCS, entonces yo tengo que venir aquí debajo donde está el código, y entonces borro esto y le pongo un comando que dice, por ejemplo, automáticamente ella entra, ella está utilizando una base de datos que es creo que la SIS, la base de datos del sistema, porque el mismo MySQL posee su propia base de datos donde tiene una serie de cosas almacenadas para poder ayudarte a controlar el mismo sistema. Ahora, si yo quiero cambiar de base de datos y hacerle entender a él, por ejemplo, si yo digo show tables, muéstrame las tablas que yo tengo en esa base de datos, me dice que yo no tengo ninguna base de datos seleccionada. Entonces, do not database selected. No tiene ninguna base de datos seleccionada. Entonces, en una ocasión yo le hablé a ustedes de que el motor, de que el gestor de base de datos está compuesto también por el motor. Y el motor no es más que lo que te dice a ti en qué tiempo se ejecuta el comando. Date cuenta ahí que lo hizo en 0 segundos y aquí te va indicando los errores que tú vas cometiendo. Entonces yo debería cambiar, por ejemplo, cómo yo cambio de una base de datos o cómo yo selecciono una base de datos. En este caso yo uso use pcs, punto y coma, y ahí me dice que yo he cambiado la base de datos, de manera que yo puedo dar un show table, show tables, punto y coma, y yo podré visualizar, él me va a presentar todas las tablas que yo tengo creadas dentro de esa base de datos. Si te das cuenta, son bastantes. Son bases de datos, son tablas que yo creo para empresas, para algunos clientes que me solicitan esas tablas. Bueno, me solicitan algunos procesos, me solicitan la instalación de un sistema. Y realmente esto es el corazón del sistema, la base de datos, porque es donde se manipulan todo tipo de información. Bueno, básicamente yo utilizo esto en lo que es la ingeniería en sistemas en universidades.
Pero con ustedes no lo vamos a hacer así porque es un poquito más complejo. No quiere decir que no sea interesante. Si usted cree que usted puede investigarlo, puede hacerlo para usted trabajar las bases de datos a nivel de consola. En esta oportunidad nosotros lo vamos a hacer mediante la página web porque es más fácil, es gráfico y tú vas viendo todo ahí mismo. Entonces vamos a cerrar la ventanita y vamos a retornar acá. La base de datos que yo utilicé fue una base de datos que se llama PCS. Esto aquí es lo mismo que yo estaba haciendo en la consola. Lo único que aquí tú lo vas a ver en diseño. Aquí tú le das para abajo y tú vas a poder ver todas las bases de datos. Yo estaba trabajando con una base de datos que se llama PCS, que era ahí lo mismo. Si yo aquí encima PCS, de este lado, en la parte derecha, van a salir todas las tablas que yo he creado. ¿Lo ven? Ahí están todas las tablas. Ahí están todas mis tablas. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de las tablas? El objetivo de las tablas es que tú puedas almacenar las informaciones, pero tú no puedes hacer tablas a lo loco. Las tablas deben ser diseñadas, deben ser creadas, ¿ok? Con un objetivo. Vamos a suponer, si tú almacenas clientes, si tú vas a almacenar clientes, tú debes hacer una tabla de clientes, donde tú vas a poner todas las informaciones que vas a tener un cliente. Si tú vas a almacenar artículos, pues entonces tú debes hacer una tabla para tu almacenar, que debes tener todos los atributos, todos los campos que conllevan la tabla de artículos. Ahora bien, esto es mucho más profundo todavía. Esto es mucho más profundo. Ustedes tienen que estudiar una serie de teorías. Yo les dije a ustedes que estudiaran sobre las bases de datos, que eran bases de datos, ese tipo de cosas, que fue la clase anterior, que es un campo, porque están compuestos los campos, ese tipo de cosas. Pero hay algo fundamental, y es que en programación, en base de datos, existen reglas internacionales que se deben cumplir para que tú puedas tener el buen manejo o el manejo adecuado de una base de datos. Existen reglas internacionales, normas internacionales las cuales tú debes manejar, debes conocer para tú poder tener un mejor manejo de tu base de datos. Como así existen normas internacionales, por ejemplo, de la ISO, que es una organización internacional de estandarización, y tienen, por ejemplo, norma, la ISO, por ejemplo, 9000, que tiene que ver con lo que es la calidad de procesos institucionales, la cual está compuesta por la ISO 9001, que es la que te audita, y la 9002, que es la que te certifica. Así también existen normas internacionales, por ejemplo, como la ISO 27000, que tiene que ver con lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿En qué consiste eso? Ustedes lo han escuchado por ahí. Ustedes han escuchado que existen muchas empresas que están certificadas con ISO 9000. Esto no es más que una organización mundial que te acredita a ti a nivel mundial que tu producto cumple con los estándares de calidad en cuanto a ese ambiente. Vamos a suponer, si yo agarro y voy, por ejemplo, yo compro una Coca-Cola, por ejemplo, y tú agarras tu Coca-Cola, la destapas y tú ni cuestionas ni nada, tú te la tomas de inmediato. Porque tú seguro que no te va a hacer daño, al menos en ese momento. Una Coca-Cola tú te la tomas hoy y probablemente no te haga nada. ¿Verdad? Es casi seguro 100% que tú te tomes una Coca-Cola y no te haga nada, porque es un producto que está certificado a nivel mundial con procesos de calidad autorizado por la ISO, que es una organización internacional de estandarización, y tú te puedes ver tu Coca-Cola a ojos cerrados y que no te va a hacer nada. Ahora bien, si tú vas por la calle y tienes sed, y tú ves un haitiano vendiendo Mavi, como un dominicano, quien sea, no hay ninguna calidad, no hay ningún control sanitario, no hay ningún registro sanitario, y tú te bebes ese Mavi o ese jugo, tú te lo tomas con temor, en nombre del Padre, porque tú sabes, estás consciente de que no hay ningún control de calidad en ese sentido. Ahora bien, volviendo al tema de la informática, volviendo al tema de las bases de datos, existe un tema importantísimo que tú debes estudiar,
si tú quieres darte bueno en esto, si tú quieres hacer dinero en esto, yo te voy a dar las claves, o ya te las estoy comenzando a dar para que haga dinero en esto. Lo más importante de tu sistema es la base de datos. Porque si tu base de datos está corrompida, no está bien diseñada, el resultado de tu sistema va a ser algo que va a ser un desastre. Y por eso tuve mucha gente que saben programar, que son los que más saben, pero no se le ve los cuartos nunca, no se le ve el dinero, porque no se enfocan en la base de datos. Tú puedes ser gurú de los gurús en programación, pero si tú no manejas la base de datos, tú estás frito, no vas para ningún lado. Entonces, por eso es que yo decidí sacar este tema para explicárselo, para poder seguir avanzando. Porque ya nosotros hemos hecho programitas de cálculo matemático, que esto, que aquello, que hacemos el menú, que abre aquí, que el icono, que allí, por aquí. Pero no se guardan datos. Debemos almacenar datos, debemos modificar datos. Si yo quisiera hacer una estadística de esos datos, pues entonces debemos manejar el tema de la base de datos, por lo menos a grosso modo, en esta parte. No es que usted se hace un gurú de la base de datos, pero sí cuando estemos programando y estemos mandando datos y yo haga referencia y le hable de la base de datos y le hable de la tabla y le hable del campo, usted no puede estar en Belén con los pastores. Usted tiene que saber de qué estamos hablando, porque para eso estamos tratando este tema. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera crear mi primera base de datos en este ambiente, pues entonces una vez que yo entro, y ya le expliqué cómo usted puede entrar, usted se vaya a la parte de abajo de la página. Y ahí dice un campo que dice crear, bueno, ahí dice crear tabla. Me dice crear tablas porque yo estoy dentro de una base de datos. Yo tengo que salir. Yo doy un clic aquí a donde dice localhost y voy a salir de esa base de datos. Ok, como yo estaba dentro de la base de datos, lo que me sale en la parte de abajo es para yo crear una tabla. Entonces, si yo vengo aquí, de una opción, bueno, aquí dice una opción base de datos, base de datos, y ahí me abren todas las bases de datos. Entonces, aquí hay un campo que dice nueva o no crear base de datos. Nombre de la base de datos. Entonces, yo voy a crear una base de datos que va a tener el nombre, vamos a ver, qué nombre le voy a colocar a esta base de datos. La base de datos debe tener un nombre para poder identificar. Y tú debes hacerlo que se parezca más a tu negocio, al negocio que tú vas a trabajar. Yo voy a poner así, ICIF. Vamos a poner así. ICIF. Yo voy a poner en la palabra José. Ese es el nombre de mi base de datos. Pues entonces yo le voy a dar a crear. Le voy a dar a crear. Y ahí inmediatamente ya está creada la base de datos. Si te das cuenta, en la parte de arriba me dice que ponga el nombre de mi primera tabla. Bueno, pues el nombre de mi primera tabla se va a llamar cliente. Y aquí dice cuántas columnas va a tener. Las columnas son los campos. Bueno, le voy a dejar 4. Entonces yo le voy a dar aquí donde dice continuar. Y luego me va a pasar para que yo ponga los campos. Los campos donde yo voy a colocar las informaciones, como yo se lo expliqué en la otra clase en Excel. Para tú poder entender esta clase, tienes que haber tomado la clase anterior, que es la de, a ver, la clase que hicimos el pasado lunes. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner los nombres de los campos. Hay un campo, bueno, igual seguir haciendo referencia a lo que es la estandarización mundial. Voy un poquito más para atrás para que puedan entender lo que luego lo parte de los campos. Tienen que estudiar un asunto que se llama la norma de la base de datos. Y eso tiene un nombre, se llama normalización de base de datos. Entonces, existe, usted va a estudiar de la primera a la cuarta forma normal. Primera forma normal de base de datos. Y va a estudiar la segunda, la tercera
y la cuarta. Existe una que se llama desnormalización de base de datos. Debe estudiar esto para que pueda seguir aprendiendo. Bueno, perdón, cuando usted está estudiando, usted se va a dar cuenta que existen una serie de reglas y procedimientos. Y en los campos, por ejemplo, yo puedo crear un campo que se llama clave primaria. Aquí en el estudio que usted vaya desarrollando de las bases de datos, hay un campo o una combinación de campos que se denomina clave primaria y otros campos que pueden ser clave foránea. ¿En qué consiste eso? Eso es sencillo. Eso es de que en la clave primaria es un campo que no se puede duplicar dentro de esa tabla. Por ejemplo, si yo soy un cliente y yo me llamo Ángel y hay otro cliente que se llama Ángel, bueno, pues tiene el mismo nombre. Entonces, ¿cómo tú lo identificas? Por el código. Van a tener códigos diferentes. Por ejemplo, como yo me llamo, pueden haber 150,000 gente en República Dominicana, pero cada quien tiene una cédula diferente. O sea, tiene un código de una cédula diferente a los demás. Entonces, esa es la clave primaria. Un código que nadie la puede tener. Entonces, ¿qué sucede? Los gestores de base de datos poseen internamente, tienen un algoritmo interno que se encarga de controlar eso. O sea, yo simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Y lo que tengo que hacer es decirle a la base de datos de que yo tengo, de que ese campo va a ser clave primaria, y entonces ya, él se va a encargar de que no se me permita la duplicidad de campo. ¿Ok? Si yo trato de duplicarlo, pues entonces me va a dar un error. Bien, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear mi primer campo. Voy a crear mi primer campo y se va a llamar ID click. Bueno, eso tiene algo muy importante que tienen que entender. ID click, ¿qué es eso? Miren. En programación, denme un segundito. Bien, en programación, mire qué sucede. Vamos a suponer. El ID click que yo le acabo de colocar a ustedes aquí. ID click. Eso es como un diccionario de datos. Por ejemplo, eso significa identificación de cliente. Ok, entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo crear un campo con ese nombre. O sea, no es que yo no puedo, yo no debo. ¿Por qué yo no debo? Por la sencilla razón de que sería muy largo. Y si yo tengo que programar y hacer referencia a ese campo 200 veces en un formulario, pues yo me voy a cansar. Entonces, lo que hacemos es una abreviatura. Hacemos un diccionario de datos, pero decimos que identificación de cliente, yo lo voy a identificar con ID click. Es mucho más fácil para mí en la programación yo poner ID click que yo poner identificación de cliente. Si yo tengo que escribir eso 200 veces, eso va a ser un problema. O me puedo equivocar, se me puede ir una I, me faltó, es un tema. Pero si yo pongo ID click, es mucho más fácil. Lo mismo es con el nombre del cliente. Nombre del cliente. Yo lo que pongo es nom-click para que usted vaya identificando que yo lo que hago es una especie de combinación y es mucho más fácil. De manera que cuando yo estoy creando este campo aquí, que tú ves que yo pongo ID click, eso significa identificación de cliente, pero lo pongo más corto porque es mucho más fácil para cuando yo estoy programando y estoy escribiendo dicho campo para mandar los datos, consultar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, nom-click, apellido ap-click. Bueno, si es cédula, o qué sé yo, tel-click, teléfono de cliente. Entonces aquí viene el tipo de datos. Recuerden los tipos de datos que nosotros venimos luchando contra eso desde C++.
que son los diferentes, por ejemplo, entero, flotante, y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, en IDClick, yo le voy a poner numérico, int, entero, y voy a poner, por ejemplo, de 10. Eso significa que ese campo me va a soportar. Bueno, yo le expliqué en una ocasión a ustedes que los números son desde el 0 hasta el número 9. Entonces, si yo pongo 10 dígitos aquí, eso significa que me va a soportar este número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa cantidad de clientes es que me va a soportar ese campo en esa tabla. Si yo trato de entrar uno más, entonces ahí voy a tener problemas. Ahí sería 9,000 millones. ¿Okay? Entonces, vamos a poner, si yo le pongo 3 aquí, ¿qué va a pasar? Le pongo un 3 aquí. Yo no voy a poder entrar más de 999 clientes. ¿Ok? No es muy poco. Cualquier empresita, cualquier negocio tiene 1,000 clientes. Entonces, yo voy a ponerle 1,000. A ver si van a aparecer 9,000 millones. Yo creo que el mundo entero cabe ahí, porque creo que son como 7,000 millones que hay en el mundo entero. Bueno. El tema aquí es que, recuerda lo que te dije de la clave primaria. Ahorita, la clave primaria es un código que no se puede duplicar dentro de la tabla. Entonces, el sistema, el gestor de base de datos me permite a mí hacer eso. Pues si lo hace, porque se encargue de ese problema, yo no lo voy a querer. Entonces, aquí, déjame ver, a una opción, déjame poner un más chiquito. Bueno, aquí yo digo, mira, aquí yo le digo, tú ves eso que dice AI, ahí, AI. Bueno, pues antes, eso significa autoincremento, que sea autoincrementable. Okay, te voy a explicar esa parte ahora. Eso quiere decir que él va ahí, yo voy creando los clientes, y yo no tengo que ponerle el código. Él lo va a crear automático, el gestor. Oye, qué chulo eso. Por ejemplo, yo voy a crear el cliente, por ejemplo, Ángel Sosa. Yo nada más le voy a mandar el nombre, Ángel Sosa, y el teléfono, y él va a decir, bueno, Ángel Sosa, 1. María José o María Tavera, 2, automáticamente. Entonces, le pongo el autoincremento. Cuando yo le dé ahí al autoincremento, me va a decir, ¿y tú quieres que sea clave primaria también? Yo, claro que sí. Entonces, le damos un clic ahí. Clave primaria, primary key. Recuerda lo que te dije del primary key, ¿verdad? Que es un código único que no se puede violentar. Si tú tratas de entrar, vamos a poner, si Ángel Sosa es el 1, tú no puedes decir que María Tavera es el 1. El mismo sistema te dice que no, y lo vamos a ver ahorita. Le doy que sí, a continuar, y ya me definió ese campo como primary key. Bueno, pues entonces, el non-key lo vamos a poner como bar chart. Bar chart, yo le expliqué, es un tipo de dato alfanumérico. Vamos a poner que sea 100. Es raro que una gente tenga un apellido de un nombre de 100 letras. Bueno, vamos a diferenciar el apellido. Esto es bueno que tú lo hagas diferente. El apellido lo pongo en un sitio y el nombre lo pongo en otro campo, porque a veces tú quieres filtrar por apellido, por nombre, tú pones todo, nombre, y lo pones todo junto. Entonces, después, ¿cómo tú vas a sacar lo que son Rodríguez, lo que son Sosa, lo que son Tavera? Es un tema. Bueno, ahí bien. Entonces, el teléfono lo va a poner Bachar también. Bachar también. Y listo. Vamos a ponerle, qué sé yo, un teléfono tiene, vamos a ponerle 20. Bueno, pues entonces le doy a guardar y ya tengo mi primera tabla. Mírala ahí. Me presenta la estructura de la tabla y date cuenta que el ID click, la identificación del cliente, tiene una llavecita y dice aquí que autoincrementa. Si yo quisiera modificar uno de esos campos, pues yo simplemente le doy a clic donde dice cambiar. Si yo quisiese borrar uno de esos campos, pues yo le doy a eliminar. Para todo lo que aquí lo he explicado más luego. Pues nada, si yo quisiera ingresar otro campo, y aquí me dice la cantidad de campos que tú quisieras ingresarle para agregarle, y después de qué columna, pues entonces tú le das aquí y ahí te permite agregar más campos.
Bueno, pues entonces le doy un clic a la tabla cliente. Si yo voy a la base de datos ICIFJC, te vas a dar cuenta que tengo una base de datos que se llama cliente. Si yo voy a otra base de datos de las que yo tengo, que son bien robustas, de muchos de clientes que yo tengo, te vas a dar cuenta que tengo 200, 300 tablas. En este caso yo tengo mi primera tabla que se llama cliente. Si yo quisiera entrarle datos a la tabla, por ejemplo, yo vengo aquí y luego dice insertar. Yo puedo vaciar o eliminar la tabla. Si quiero ver la estructura, le doy ahí. La estructura es lo que vimos ahorita. Eso. ¿Ven? El diseño, cómo fue que se diseñó, cómo fue que se creó. Si le doy aquí la base de datos, entonces yo quiero ver el contenido de la tabla, yo le doy a examinar ahí. Y te das cuenta que está vacía. Bueno, pero todo eso es en base a un código que luego, cuando tenemos los programas, lo vamos a ver cómo se hace. Eso cuando yo di examinar, fue ese código que él hizo, que luego lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a insertar un dato desde aquí, que luego vamos a hacer una conexión en la próxima clase para desde nuestro programa, desde nuestra aplicación, poder mandar el dato a la base de datos, poder consultarlo, modificarlo, eliminarlo. Y ya tú tienes dinero en la mano si yo te enseño eso. Bueno, pues entonces vamos a verlo desde aquí, desde la base de datos. Le va a dar un clic donde dice insertar y este abre todos los campitos. ¿Ven? Date cuenta que el ID click, yo te dije que como lo pusimos auto increment, no vamos a colocar nada ahí. Vamos a poner, por ejemplo, Osi Fernández. Osi Fernández. Y vamos a colocar su teléfono 809-666-888. Si yo le doy a continuar, ¿qué le voy a hacer? Debe entrar ese dato en la tabla y el código debe ser el número 1 de ella, pero yo no lo voy a poner porque hay un algoritmo interno que yo definí que es Primary Key Auto Increment, que lo va a hacer por nosotros. Le damos clic a continuar. Bueno, me dice que ese código que tú ves ahí es el que nosotros vamos a desarrollar en nuestro programa para luego nosotros mandar e insertar los datos. Pero en este caso, como yo lo estoy haciendo vía gráfica, él lo está haciendo por mí. Ahora, si yo le doy a la tabla cliente, ¿ves aquí? Le doy a examinar, debemos ver la información que mandamos. 1, Osi Fernández. ¿Lo ven? Si le doy un clic a la tabla, cuando le doy clic a José, a la base de datos, le doy a insertar y yo puedo crear otro. Poner, por ejemplo, Ángel Sosa. Teléfono. Ponerle aquí. Le doy a continuar. Y debe ser el número 2. Si tú te fijas el código que el sistema automáticamente me genera, ese código, te repito, es el que nosotros vamos a crear ya. Si yo doy a examinar aquí, pues te vas a dar cuenta que mi tabla de cliente está creciendo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a tratar de conectarnos. Y luego que nos conectemos, pues entonces ya vamos a tratar de insertarles datos a nuestra base de datos. Luego que estemos insertando datos, vamos a tratar de consultarlo. Luego que lo consultemos, vamos a tratar de modificarlo y luego aprendemos a eliminar. Y listo. Ahí ya tú vas a tener ya tu perfil para tú comenzar a desarrollar tus sistemas. Si tienen alguna pregunta en este momento, es el adecuado para que ustedes me la hagan y responder cualquier inquietud que tengan si está en mi alcance. De lo contrario, entonces la investigamos. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Sí, profesor, cuando usted va a agregar, cuando usted escribe el nombre al lado, dice función, ¿qué se hace con eso? Déjame ver, espérate que no lo vi. Insertar. Ajá. Le doy a insertar aquí. ¿Dónde que tú dices que dice función? Ahí, al lado, donde dice nulo, función, todo eso pasa en blanco, porque yo veo que eso está en blanco ahí y nada más fue... Ah, ok. No, mira qué sucede, te voy a decir. Aquí tú puedes, ¿cómo te digo? Tú puedes ahí definir el tipo de datos que tú quieres. Vamos a suponer, ¿cómo te explico? Vamos a suponer, tú sabes lo que es la contraseña, ¿verdad? Vamos a suponer, en la contraseña, en la computadora, yo le voy a enseñar en la base de datos, tú no guardas la contraseña. Entonces, tú le puedes dar un formato al texto aquí, dependiendo a lo que te da aquí. Por ejemplo,
El que tiene por defecto aquí es el numérico que tú le especificaste acá. Pero aquí tú puedes darle otro formato. Por ejemplo, el código ASCII, no sé si yo le hablé de eso. Hay un sinnúmero de formatos que tú puedes darle. Por ejemplo, en la contraseña hay unos formatos que se pueden utilizar. Déjame ver. Bueno, aquí no está en este campo. Pero es como una especie de formato que tú le puedes asignar aparte a dicho campo. No sé si tú me entiendes. Vamos a poner la contraseña. Vamos a suponer si la contraseña es, vamos en este tipo de texto, déjame ver si aquí está. Sí. Bueno, míralo aquí. Si yo digo, vamos a suponer, que la contraseña es, bueno, vamos a crear, vamos a poner Ángel, no vamos a poner, no, Juan, vamos a poner aquí. Pero atención, Juan. Rodríguez, atiendo, Rodríguez, teléfono tal. Bueno. Entonces yo digo aquí que Juan va a utilizar una segunda función, un segundo tipo como de encriptación. Yo digo, bueno, mira, yo voy a usar el MDF. ¿Qué significa eso? Que yo voy a colocar a Juan aquí, pero esta función que yo voy a utilizar aquí, lo que va a hacer es que me va a generar una cosa que se llama hash. El hash es como una encriptación que él va a hacer de ese nombre. Y el equivalente de Juan, él lo vas a poner ahí. De manera que cuando yo mande a Juan, yo desencripto a Juan aquí y comparo con el hash que se guardó aquí. Eso es un poquito complejo. Vamos a darle a guardar para que tú veas. Eso es como más seguridad de la base de datos. Si tú puedes hacer así, por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy a examinar, date cuenta que yo en este Excel yo puse a Juan fue y mira lo que guardo. Pero esa encriptación, esos números rarísimos que tú estás viendo ahí, ¿significan qué? Juan. Eso es Juan que está ahí. Pero ese es un hash bidimensional o unidireccional. ¿Perdón? Digo que si es un hash, que si es un hash unidireccional. Exactamente, unidireccional. Si tú lo quieres bidimensional, es diferente. Tú puedes utilizar otro también que es más robusto. Por ejemplo, creo que es el password que está ahí. Pero no quisiera como entrar tanto en este tema porque se me van a perder algunas personas. Vamos a suponer si yo, hay uno que Sí, está, sí, tienes razón. a ver, hay uno que se llama password, que es más complejo. No sé si lo pasé. Lo pasó ya, está por arriba. Esto te va a ayudar a ti, estos algoritmos, a que tú puedas darle mayor seguridad a tu, bueno, mira, el password. ¿Dónde ya? Después por la password. No lo veo. Yo lo vi ahora mismo. Lo pasó otra vez. Acá hacia arriba, acá hacia de database. Ahí. Ahí, míralo ahí. Ese también lo encripta más fuerte. Bueno, pero esto es un tema de que no, si nos entramos aquí, fácilmente van a tener problemas. Es bueno que ustedes por ahora vayan guiándose de lo que les voy enseñando y luego cuando vayamos a hacer el login para tener acceso a la plataforma, a su sistema, porque debe tener seguridad. Vamos a trabajar con esa partecita de ahí del lado, de las funciones. Bueno, si alguien tiene otra pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta así media. ¿Usted trabaja solo? ¿Usted tiene un equipo que vamos a suponer, porque yo estuve investigando y hay una rama me imagino que usted la conoce, que se llama el DBA, que es el que se encarga de la base de datos, de la administración, Sí. el En la programador? clase, no sé si tú no participaste en la clase anterior, yo hablé sobre eso, sobre el DBA. El DBA es el administrador de base de datos. Pero te voy a decir lo siguiente, mira, eso es importantísimo. Esa es una rama, el DBA es una persona, un gurú de la base de datos realmente. Y tú puedes tener una empresa DBA1, DBA2, pero realmente para tú llegar a ser un DBA de una empresa, tú tienes que tener mucha experiencia debe tener. Entonces nosotros ahora mismo
en otro país, nosotros tenemos que saber un poquito de todo. Tenemos que saber un poquito de base de datos, tenemos que saber un poquito de programación para poder salir hacia adelante, porque a ti de ahora para ahorita no te van a enganchar y que debe dar la empresa. Entonces, pero si tú con lo que te estoy enseñando ahora, tú puedes hacer mucho dinero, créeme, mucho dinero tú puedes hacer. Y con relación a lo que si yo trabajo solo, básicamente no. Yo hago muchas cosas, pero también tengo personal que me colaboran. Yo tengo una especie de granja, yo tengo gente trabajando en su casa y yo le voy pasando las asignaciones. Eso es como si fuera, como trabajando call center, ahora que te mandan para tu casa, coger llamadas. Yo entonces tengo una especie de granja, por ejemplo, en el mundo, si tú aprendes Java, en el mundo existen granjas de Java que son como zonas francas que la gente va solicitando algunas funciones, algunas clases, tú la vas programando y se la va devolviendo y ya ellos te pagan por eso. Pero yo tengo gente que me van desarrollando solicitudes que yo le voy haciendo. Mira, yo quiero que tú me hagas, por ejemplo, yo quiero que tú me hagas una función que me integre el reloj de ponche con el sistema principal. Entonces, la persona, bueno, te voy a dar 10.000 pesos por eso, te voy a dar 15.000 pesos por eso. Siempre le tengo trabajo, siempre le tengo trabajo. ¿Tú ves? Yo quiero que tú me hagas una clase que me haga esto. ¿Tú ves? Porque yo hago otro tema. Usted va a comenzar usted está aprendiendo, va a comenzar a trabajar, va a coger su lucha, pero al final, para tú poder crecer, tú vas a tener que tener gente que te apoye. Y esa gente tú tienes que saber identificar, porque en nuestro país la persona complicado realmente, porque después que tú le abres todo, bueno, después yo voy a explicar a ustedes cuál es el tema de la gente en la programación en Dominicana. Pero no, yo no trabajo, yo básicamente hago muchas cosas, pero también tengo un personal que me colabora cuando realmente estoy medio atareadito, siempre tengo gente trabajando conmigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces lo vamos a dejar ahí en el día de hoy. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Usted debe tratar de instalar el MySQL. Tiene que descargar el programa, como se lo expliqué anteriormente. Pone AppSearch en Google, lo descarga, lo instala, pone su contraseña y luego debe probar si lo instalaste bien colocando el localhost dentro del navegador o poniendo la IP 127.0.0.1. Si te abre, coloca el usuario y la contraseña dándole clic al link que te mostré anteriormente y entonces procede a crear tu primera base de datos. Puedes hacer lo mismo que yo hice, crea la base de datos con ese mismo nombre y crea una tabla y empieza a practicar y a registrar esas informaciones que nosotros hicimos anteriormente. Luego de esto, pues entonces en la próxima clase vamos a aprender a cómo conectar microsistemas con la base de datos. Una vez que ya esté conectada, eso es lo más importante que tú vas a lograr. Es un logro importantísimo, porque si tú logras conectar tu sistema con la base de datos, pues ya. Lo demás es insertar, modificar, borrar, consultar información. Lo dejamos ahí en el día de hoy. Yo espero que pasen una feliz semana y cualquier cosa me pueden escribir por el WhatsApp directamente. Pasen buena noche a todos. Igual, profe. Gracias, igualmente.
Increíble, hermano. ¿Qué pasa cuando los hijos salen rebeldes? No, hermano, no.